Soy el capitán de navío retiro efectivo Gabriel Alejandro Mujica y en el 2001 fui designado jefe de la base antártica Yuguani, denominada así en homenaje a un aviador naval desaparecido en 1948 en el río Santa Cruz, en un acuatizaje forzoso. A partir del 2012 esa base empieza a llamarse Dr. Carlini, también como homenaje y reconocimiento a un gran científico que concurrió en numerosas oportunidades a ese sitio a hacer sus estudios y falleció preparando una de sus tantas campañas antárticas. En la antigüedad los marinos usaban para situarse la estrella polar, que pertenecía a la constelación de la Osa Menor, que en latín se denominaba Árticos. De ahí viene la denominación de la Osa, de esa parte del globo en el norte, mar rodeado de tierra, llamado Ártico. Como la Antártida está en el polo opuesto, le colocaron el prefijo anti y ahí quedó anti-árticos, antártico. Muchos países, inclusive muchos de habla hispana y sudamericanos, utilizan esa denominación, Antártica. En Argentina la llamamos Antártida. Es un continente rodeado de mar, es el continente más frío y seco de la Tierra, con una precipitación media de 166 milímetros. Tiene una gran parte de su superficie cubierta por hielo, con un espesor promedio de 1,6 kilómetros, lo que constituye el 90% del hielo de este planeta, ¿no? También en ese hielo estaría almacenado el 70% del agua dulce del globo terráqueo, con 30 millones de kilómetros cúbicos aproximadamente. Las temperaturas obviamente son muy bajas. Satélites llegaron a medir el 10 de agosto de 2010 92,3 grados bajo cero en la meseta polar. La temperatura más alta registrada, 17,5 grados centígrados, en la base Esperanza que administra el ejército argentino. Son todas bases conjuntas, pero esta la administra particularmente el ejército argentino. El mar que rodea la Antártida tiene una particularidad, se encuentra en la convergencia polar. Es una línea de aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros de ancho, que se materializa por una diferencia de temperatura entre 2,5 y 5,5 grados centígrados. Esa línea se produce porque las aguas glaciares antárticas se hunden cuando fluyen hacia el norte en las más cálidas de las áreas subantárticas. Esa diferencia de temperatura genera no solamente dos regiones hidrológicas, sino también que hace una asociación de vida marina entre dos lugares distintos y que no la pueden franquear, ¿sí? Y también generan climas diferentes. La otra parte importante en la Antártida, Argentina tiene una toponimia particular basado en su más de 100 años en ese continente, de ocupación permanente en ese continente. El 22 de febrero de 1904 adquiere una estación meteorológica que había en las Islas Laurie, Orcadas, y a partir de ahí comienza la ocupación permanente de nuestro país en esa región. Yo tuve la fortuna de ser uno de los eslabones de esta inmensa cadena de argentinos que sirvieron a la patria en esas latitudes. ¿Qué es la Antártida? ¿Qué se hace en la Antártida? ¿Qué se hace en esa base? La base es una pequeña ciudad y una gran familia. Una pequeña ciudad porque tenemos que mantenerla permanentemente operativa para que en el verano, cuando vengan los científicos, puedan operar y puedan trabajar y realizar todos los estudios que necesiten para sus teorías, conformar sus teorías o
convalidar sus teorías o investigar, hacer ciencia de la atmósfera, geología y biología. Esos tres grandes rubros son los que generan científicos de Alemania, Italia y Argentina en la base hoy Dr. Carlini. Éramos 14 personas, 2 suboficiales de la Fuerza Aérea, un civil y el resto de la Armada Argentina. Y el civil estaba porque es una de las 6 bases interconectadas. Yuguani era una de las 6 bases interconectadas que brindaban en tiempo real información sobre la capa de ozono a Canadá, y de ahí se distribuía a todas las partes interesadas en el mundo. No podían fallar los equipos y Hernán Copa, que era el científico, se ocupaba de mantenerlo siempre funcionando y siempre actualizando el software para que no tuviéramos ninguno de los problemas. Ningún problema. Tenemos que generar energía eléctrica, tenemos que generar agua. Una laguna a 6 kilómetros nos la proveía. En invierno era bastante dificultoso, bastante penoso, porque había que ir, romper la capa de hielo, y una vez que llenábamos todos los tanques de la base, vaciar totalmente las tuberías para que no se congelaran y pudiéramos seguir siendo abastecidos de agua. Un dato de color: el agua tiene un pequeño bichito, no sé a qué género pertenecerá, que se llaman copépodos. Son puntitos rojos que nadan en los vasos de agua y en el agua que bebíamos. Uno se acostumbra a eso y es bastante cómico verlos nadando hasta que son ingeridos. Eso es en cuanto a la ciudad. Teníamos que replegar todos los residuos cuando entrara el rompehielos Almirante Irizar para replegarnos al continente, valga la redundancia, porque no puede quedar absolutamente nada. El mundo pretende que sea un laboratorio universal, prístino, esa es la palabra que creo con la que describen a ese continente, lo quieren mantener en esas condiciones, para que podamos disfrutarlo y podamos hacer ciencia. En Yuguani había un laboratorio alemán que hacía biología básicamente, y un laboratorio de ciencias de la atmósfera donde venían italianos. O sea que en el verano 2001-2002 tuve norteamericanos, italianos y alemanes en la base. Llegamos a ser aproximadamente 60 personas. El número es aproximado porque permanentemente terminaban los estudios y se movían o se trasladaban, usaban la base como trampolín para trasladarse a sitios específicos, bases cercanas, temporarias, para realizar sus estudios, los estudios que habían determinado hacer. Esa es nuestra función: mantener operativa la base, mantenerla en condiciones, no solamente la base, sino todo el equipamiento, los generadores. Los alemanes trajeron un criogenerador, que necesitaba de un generador solo, un generador de energía eléctrica solo para él. Así que era nuestra función: mantener todos los equipos operativos, los botes, tripular los botes con personal experimentado, y proveer a la ciencia de todo lo que necesitara. Otro de los aspectos, brindar los servicios de comida, de limpieza para el personal que se incorporaba en el verano, cuando la vida empieza a retornar a ese continente. Brindar servicios era una de las funciones principales y era una de las funciones a las que yo tenía que estar atento para que no existieran rispideces bajo ningún aspecto. Éramos una gran familia que voluntariamente nos confinamos en ese lugar sin elegirnos. Una de las
una de las principales preocupaciones mías es que sabía que no hay catarsis. Desde que llegábamos hasta que nos fuéramos, en el tiempo que fuera, no había catarsis. Uno puede tener un mal día de trabajo, en el trabajo, pelearse con el jefe, que la cosa no le salga bien, llega a su casa, tiene algún lugar para descargar su mal humor, puede llegar a tener un plato de comida caliente preparado para él, una palabra de aliento de la familia, un mimo, salir a caminar con la mascota, ver un programa de televisión particular que le guste, y al otro día encararlo con otro semblante. Ahí eso no existía. Los 365 días del año que preveíamos que iba a durar nuestra campaña, nos teníamos que ver los unos a los otros permanentemente, y no somos familia. No éramos elegidos, éramos voluntarios que estábamos confinados en esa base. Y como dije, no éramos familia, traté de que lo fuéramos. Y 22 años más tarde, todos los mensajes que recibo en los cumpleaños, el 22 de febrero, el 17 de mayo, que es el Día de la Armada, el 10 de agosto, que es el Día de la Fuerza Aérea, de los subordinados que estuvieron conmigo, me permiten decir con orgullo que lo logré. La suerte es un factor fundamental, el tacto, y no hay manuales, no hay ningún libro que diga cómo manejar cada una de las situaciones. Uno cree que está preparado para cumplir esas funciones hasta que está ahí. Cuando terminé de rendir honores al rompehielos Irizar, que terminaba su campaña antártica de verano y se replegaba ya para la República Argentina, me di vuelta y no había nada, todo gris, todo gris. Y me pregunté cómo iba a hacer todo lo que tenía que hacer. Enseguida las preguntas de los suboficiales y me ayudaron a entender cómo lo tenía que hacer. Estaba uno preparado, uno predispuesto, no preparado, y realmente salió todo muy bien. Gracias a Dios salió todo muy bien. No hubo problemas de relación ni nada que llevara a preocuparnos. Uno de los aspectos también importantes es la prevención. Teníamos un médico en la dotación, pero sabíamos que cualquier problema de envergadura no iba a poder ser solucionado. Así que también uno de mis grandes desvelos fue la prevención. Sobre todo cuando subíamos al glaciar para preparar el lugar de anevisaje del Twin Otter, que nos traía encomiendas, cartas de la familia. La verdad que lo esperábamos con muchas ansias y era un lugar peligroso, ¿no? Llegar hasta el glaciar, buscar el lugar, sondar la nieve para que tuviera el espesor requerido para el anevisaje y el viento, coordinar con la base aérea Marambio, hacer esa operación. Y bueno, todo eso, gracias a Dios, lo pudimos hacer siempre bien, tomando todos los detalles profesionalmente, con comunicación permanente con la aeronave, gracias al genio que tenía de radio, que pudo hacer una antena, así que el avión desde que salía hasta que anevisaba estaba en contacto con nosotros y con la base Marambio, y nosotros también con la base Marambio. Con el tiempo uno se da cuenta cuán solo está en la Antártida. Desde que llegamos hasta que volvemos, sabemos que no vamos a poder atender ningún problema familiar, ninguna situación familiar que ocurra. Así que espiritualmente hay que fortalecerse, en la unidad, en esa familia que traté de formar y que creo que logré. Y bueno, así transcurrieron todas las peripecias, tuvimos algunos momentos muy difíciles que gracias a Dios los sorteamos. Básicamente por dos cosas: por la preparación que nos da la institución, la Armada Argentina, y
por la unión, la comunión que pudimos lograr entre todos nosotros.